Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video número 49. Estamos en la parte de la materia correspondiente al módulo 2 y primera ley para volúmenes de control en flujo uniforme, estado uniforme. El ejercicio de hoy puede parecer curioso porque se refiere a explicar el funcionamiento de una olla de presión. Así a primera vista pareciera que fuera, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la ingeniería y cómo es que me están enseñando cómo funciona una olla? Y quiero aprovechar el ejercicio, por coloquial que parece, quiero eh, demostrarles a ustedes que coincide con lo que hemos venido aprendiendo del diagrama del arreglo cilindro-pistón y nombrarles algunas aplicaciones. Por ejemplo, una caldera pirotubular que tiene una válvula de equilibrio para evitar que explote. Cualquier recipiente de presión tiene una válvula de seguridad también para evitar sobrepresiones y sobrecargas del tanque. Y ese es el caso del funcionamiento de las ollas de presión domésticas. Entonces, este ejercicio va más allá de lo que se muestra a simple vista. Comenzamos. Cierta olla de presión tiene un volumen de 6 litros y una presión de operación de 75 kilopascales manométricos. Inicialmente contiene 1 kilogramo de agua. El proceso se suministra calor a la olla de presión a razón de 500 vatios durante 30 minutos, después de alcanzar la presión de operación. Suponiendo una presión atmosférica de 100 kilopascales, determine la temperatura a la cual tiene lugar la cocción y la cantidad de agua que queda en la olla de presión al final del proceso. Bien, entonces, primero vamos a explicar el funcionamiento de este equipo. Es una olla de presión. Las ollas se llenan, cuando se llenan de agua, están a la presión atmosférica del lugar donde se esté la olla. En ese momento el líquido que está allí tiene fase de líquido comprimido. Una vez que se pone la tapa y la válvula de seguridad, este tapón que tiene ahí arriba, ¿sí? Que hace las veces de pistón, entonces la válvula, la olla empieza a recibir energía de la estufa y allí empieza a ocurrir un proceso que se los voy a explicar. Voy a tratar de explicárselo con el diagrama presión-volumen específico para que lo vayamos viendo. Entonces, aquí tengo el diagrama presión-volumen específico. En el primer momento, pues el estado corresponde a líquido comprimido. Así es como sale el agua de la tubería de donde se tome el agua. ¿Ok? Entonces, luego se pone la olla a recibir energía en forma de calor y lo que va a ocurrir inmediatamente va a ser que la presión, la temperatura y el volumen empiezan a aumentar porque este espacio que está aquí en blanco está vacío. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde va a aumentar la presión? Bueno, va a aumentar hasta la presión de operación de la olla, que en este caso dice que tiene una presión de operación de 75 kilopascales manométricos. Eso quiere decir que la presión interior de la olla es 175 kilopascales, porque dice que tiene la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Entonces, fíjense, el proceso de calentamiento es un proceso que yo dibujo punteado porque no estoy seguro, no tenemos ninguna relación funcional que nos permita representar de manera exacta la forma como evolucionan los estados termodinámicos desde el estado del momento en que se llenó la olla hasta que llega a la presión de operación como líquido saturado. En ese momento, en todo ese momento ha habido expansión. Luego hay un poco más de calentamiento y es cuando se genera este volumen, este vapor de agua que inunda o completa el volumen disponible de la olla. Ya entonces, y ese es este punto que yo voy a llamar 1.
A partir de este punto es donde transcurre el proceso que nos están describiendo. Fíjense, porque yo sé que esto es así. Dice, se suministra calor a la olla de presión a razón de 500 vatios durante 30 minutos después de alcanzar la presión de operación. Quiere decir que este proceso, desde que la olla se llenó y se empezó a calentar hasta que alcanzó la presión de operación, ese no es el proceso que nos están describiendo. Nos están describiendo es la olla ya está, ya el líquido que está aquí está como líquido saturado y una parte como vapor saturado, y toda el agua llena el recipiente o el compartimiento eh, que forma la olla. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué ocurre después? Bueno, ahí empieza el proceso de suministrar a razón de 500 vatios durante 30 minutos. Cuando se le agrega energía en forma de calor a la olla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya el volumen no puede seguir creciendo porque ya se completó el volumen de la olla. Entonces, la presión no puede aumentar porque este tapón hace las veces de un pistón. Ese pistón pesa lo que pesa y una vez que se alcanza esa presión, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el vapor sube, empuja al tapón y empieza a salir vapor por ese orificio. Luego, ese proceso es desde el estado 1 al estado 2 que yo he nombrado aquí. ¿Ok? Entonces, cosas importantes a resaltar en este proceso. Bueno, primero es que como la presión de operación de la olla es constante, entonces por aquí siempre va a estar saliendo vapor saturado a la presión de operación, es decir, a 175 kilopascales. Eso es muy importante. Es decir, esta entalpía de la salida es constante y es igual a la entalpía de vapor saturado correspondiente a 175 kilopascales. Pero bueno, vamos a sacar los datos estado por estado y vamos entonces a poder ir ampliando lo que he dicho. Ok, lo primero es la presión de operación, es la presión de operación absoluta, es la presión de operación manométrica más la presión atmosférica, entonces está a 175 kilopascales. El volumen específico del agua dentro de la olla, como ya se ha alcanzado cierto, cierto nivel de mezcla, es decir, donde coexiste la fase vapor y la fase líquida, entonces podemos asegurar que todo el volumen de la olla está ocupado por el agua. No era así al principio, cuando era líquido comprimido, el líquido tenía el volumen que tenía, había un espacio vacío que no estaba ocupado. Cuando se le empezó a suministrar energía, ese espacio que estaba vacío ahora está ocupado por vapor. Entonces podemos decir, eso nos permite asegurar que el volumen específico va a ser el volumen de la olla entre la masa que nos dice el enunciado que hay. Entonces nos da que el volumen específico es 0.006 kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces con presión y con volumen específico podemos ir a la tabla y sabemos que hay equilibrio líquido-vapor, no tenemos que buscarlo en ninguna otra parte. Entonces sabemos que existe título o calidad. Entonces para 175 kilopascales está directo y la temperatura entonces de operación es de 116,04. Esto yo lo estoy sacando porque sé que en el dibujo me dice que hay una fase vapor y una fase líquida. Pero para comprobarlo con los datos que nos ofrece la tabla es el volumen específico es 0.006, el volumen específico F es 0.001, es decir, que el volumen específico es mayor que el V sub F, pero es menor que el V sub G. Luego hay título o calidad. Entonces, como ya la tabla nos confirma lo que yo ya había dicho, podemos asegurar entonces que la temperatura de operación es 116,04 Celsius. Por esto es que las ollas de presión cocinan más rápido los alimentos, porque los alimentos están sometidos a una presión y a una temperatura superior
en la fase, estando el agua que está cociendo a los alimentos a una mayor temperatura. Entonces, por eso es que los alimentos en olla express, le dicen también en España, eh, se cocinan más rápido. ¿Ok? Bien, entonces, con el volumen específico y los datos que nos da la tabla, pues podemos determinar la calidad 1 y da 0.005. La energía interna, pues también esta expresión es ampliamente ya conocida por ustedes, la hemos trabajado un montón de veces. Entonces la energía interna es 496.9 y con esto ya tenemos todas las cosas que necesitamos del estado 1. Tenemos la temperatura 1, la energía interna 1, el volumen específico 1, presión, tenemos todo, ¿no? Ya entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por averiguar? Bueno, vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica y cuando aplicamos la primera ley de la termodinámica, fíjense que yo lo primero que hago es trazar mi volumen de control. ¿Para qué? Para identificar las interacciones de energía que se están sucediendo. Primero, hay una interacción de energía en forma de calor, que es lo que se transfiere aquí el fuego a la olla, ¿ok? Y hay una transferencia de energía porque hay masa que sale del volumen de control. Entonces, nos interesa evaluar todas esas interacciones energéticas y para eso tenemos la primera ley de la termodinámica que dice calor menos trabajo es igual a la variación de energía interna final a la energía interna final menos la energía interna inicial más la masa por la entalpía de la masa que salga menos la masa que entra por la entalpía que entra. En este caso en particular no entra masa, luego este término vale cero. Fíjense que el volumen de control que yo estoy tomando, en este volumen de control estoy incluyendo el tapón. Luego no hay trabajo, ¿ok? Entonces el trabajo vale cero y voy a tratar de, de hallar cada uno de los términos de esta ecuación, a ver qué incógnita nos queda para definir completamente el segundo estado, ¿ok? Bien, además de esto, de esta condición, ¿qué otra condición debería cumplirse? Bueno, sabemos que al final del proceso, la masa que queda dentro del volumen de control o dentro de la olla va a corresponder al volumen total de la olla, que es fijo, entre el volumen específico de ese estado termodinámico. ¿Ok? Bien, vamos aquí un punto por punto. Calor. Este calor, ¿de dónde lo vamos a sacar? Bueno, el calor es Q punto por T. El Q punto son los 500 vatios por los 30 minutos. Entonces, esto hay que llevarlo, los minutos hay que llevarlos a segundos y los vatios a kilovatios. Entonces, multiplico por 60 y divido entre 1000. Esto nos da que el calor es de 900 kilojoules. Luego, la masa 2, por definición, es el volumen del tanque entre el volumen específico. El volumen específico es una incógnita y el volumen específico 2, ¿a qué va a ser igual? Al volumen específico F más la calidad o título 2 por V sub G menos V sub F. V sub F y V sub G no son incógnitas, lo tenemos ya en la tabla. ¿Por qué yo puedo asegurar que tenemos en la tabla? Porque este proceso ocurre a presión constante, ocurre a la presión de operación. Es decir, la olla, por el hecho de que el tapón se mueva, la olla no puede operar a una presión distinta a la de operación. Puede operar a una presión inferior, pero no es para lo que están hechas las ollas de presión. ¿Ok? Entonces, la masa 2 es función del volumen específico, que es función de la calidad 2. ¿Ok? Energía interna 2 también es una función de la calidad. Masa 1, energía interna 1, lo tenemos. La masa que sale, ¿a qué va a ser igual la masa que sale? Bueno, a la masa, a lo que había menos lo que quedó. O sea, masa 1 menos masa 2. Al sustituir la masa 1 era 1 kilogramo, entonces queda que la masa que sale es igual a 1 menos la masa 2 y la masa 2 es esta expresión que está aquí. Bien. Luego vamos a hablar de la entalpía a la salida. Como el proceso es un proceso a presión constante y por aquí siempre está saliendo vapor saturado a 175 kilopascales, entonces la entalpía de la salida corresponde con la entalpía G a 175 kilopascales y lo vemos aquí en la tabla 2700.2 kilojoules por kilogramo. Ok, entonces
Fíjense que toda la expresión esta expresión es función de la calidad. O sea, la calidad es la única incógnita que tenemos. Pero ¿qué ocurre? Eh, la, si sustituimos todos estos términos en la expresión de primera ley, va a resultar que nos va a quedar una expresión no lineal. Entonces, aquí tenemos tres procedimientos posibles. Uno, sustituir y tratar de despejar, que matemáticamente puede ser engorroso y llevarlos eh, a error. El segundo procedimiento es aplicar un método numérico que se llama Newton-Raphson y es un método que halla las raíces de una función no lineal o lineal inclusive. Ese sería el segundo procedimiento. Y el tercer procedimiento, que a mí me parece que es el más sencillo, considerando que no sabemos si ustedes, yo al menos no sé si ustedes van a tener la posibilidad de tener calculadoras programables el día del examen. Entonces, el tercer procedimiento y que a mí me parece más sencillo es hacer un tanteo. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer el tanteo porque es lo que me parece que mi experiencia me indica que es lo que les va a tocar a ustedes. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer una tabla que tiene las siguientes columnas. Calidad, que es lo que vamos a asumir la calidad. Con la calidad determinamos el volumen específico 2, determinamos la energía interna 2, determinamos la masa 2 y evaluamos la función de error. La función de error, ¿de dónde salió? Bueno, de igualar a cero la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Bien, entonces, no es de esperar que la calidad sea muy alta, que la calidad al final sea muy alta. ¿Por qué? Porque la olla está hecha para tener agua dentro para cocinar los alimentos. No se espera que el agua que está dentro de la olla de presión se escape. Es decir, o no, tampoco se espera que alcance unos niveles de calidad muy elevados. Entonces, voy a empezar esto con un valor de calidad muy, muy bajito. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a probar con el 1%. Cuando pruebo para 1% y hago todos estos cálculos, me da que la función de error me da 116.1207. Ok, entonces, aquí, ¿para dónde cogemos? ¿Incrementamos la calidad o la disminuimos? Bueno, la calidad siempre está en el numerador, ¿no? Y aquí está en el numerador. Al sustituir aquí, queda que me parece a mí que esta expresión es linealmente dependiente o linealmente directamente proporcional a la calidad. Quiere decir que si aumento la calidad, esta expresión se va a hacer más positiva y eso no es lo que me interesa. En este momento me interesa que sea obtener un valor por debajo de cero para después, perdón, para después interpolar. ¿Ok? Entonces voy a probar con 0,09. Al probarlo, efectivamente, fíjense que me da menos 3.1698. Ya tengo un valor positivo y un valor negativo, entonces puedo interpolar el valor del error que yo quiero cometer. ¿Qué es cuánto? 0. Para 0 nos da que la masa es 0,594. Y con esto, entonces ya descubrimos o hallamos todo lo que nos está pidiendo este ejercicio. Entonces, a manera de resumen, por resaltar, es importante saber cuál es el volumen de control que conviene tomar para que las expresiones se simplifiquen. Segundo, entender el proceso termodinámico que tuvo lugar, el punto desde donde inició este proceso. Fíjense que es muy importante para que saber leer los enunciados o entenderlos, porque si ustedes se confunden y dicen que ustedes salieron desde aquí, desde el líquido comprimido, pues no van a llegar a ninguna parte. ¿Ok? Bien, entonces este es el proceso. Yo les voy a mostrar, todos mis cálculos, yo lo hago usando el software EES y lo hago con la intención de no equivocarme. Entonces es por eso que probablemente
los resultados míos difieren un poco de los resultados del libro, que en el libro da 0,6. No estoy seguro si es que lo redondean o es que a ellos les dio 0,6 exactamente. Lo que sí puedo asegurar es que como yo uso el ES, el punto de referencia de las tablas que usa el ES es distinto al punto de referencia de las tablas que usa el libro de Yunus Engel. Con lo cual, es probable que esta es una pequeña diferencia en cualquiera de los casos, desde el punto de vista de la ingeniería. Si la respuesta es que la masa que quedó es 600 gramos y a mí me dio 594 gramos, desde el punto de vista de ingeniería, eso es un 1% de desviación, es nada. ¿Ok? La temperatura de operación sí me dio exacta. ¿Ok? Pero es una cuestión de tablas, no de procedimiento ni del análisis termodinámico. El análisis termodinámico es este que está aquí. Ok, entonces, bueno, les muestro. Fíjense que yo, el ES me da la posibilidad de hacer tanteos así de largos y con un solo clic yo consigo entre dónde y dónde interpolar. ¿Ok? Entonces, no es que yo tengo una varita mágica para yo saber por dónde voy a comenzar. Yo solamente, como yo hago esto, yo sé por dónde comenzar y hago una sola iteración, que es lo que necesito mostrarles desde el punto de vista de procedimiento. Si ustedes hubieran empezado con otro valor de calidad, pues simplemente lo que tienen es que buscar hacer más iteraciones y se les hace más largo el ejercicio. Pero para mis efectos y la explicación, que es lo que yo quiero que ustedes reciban, con una iteración vale. ¿Ok? Entonces, estos son los resultados que arroja. Esta es la tabla paramétrica que yo construí para hacer el tanteo y esta es la programación de el ejercicio. ¿Ok? Bien, me voy a despedir de ustedes con una frase que dijo el guitarrista y compositor estadounidense B.B. King. Murió en el 2015. Coincido perfectamente con lo que dice este caballero, con lo que dijo. Y dice, lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo. Eso resulta estupendo. En mi país dice, no hay quien me quite lo bailado. ¿Ok? Después de que cuando tú sabes algo y efectivamente lo sabes de manera correcta, lo sabes, lo has aprendido con buen criterio y tienes todas las aristas del tema y tú eres un especialista en eso, nadie te va a poder eh, quitar un argumento, nadie te va a poder echar por el piso algún argumento que tú estés defendiendo, porque sí, porque tú vas a estar amparado por la razón y la experiencia. Por eso es que yo los animo a que se hagan expertos. Ok, bueno, si les ha gustado, denle like, compártanlo, activen las notificaciones y suscríbanse al canal, que todavía nos queda mucho por aprender. Adiós.